¿Adelina? Vamos a hacer primero en función de disciplina, luego cambiamos, ¿vale? Sí, sí estaba bien. Esto recién es el ARN. Esto es el ARN, ¿vale? ¿Ok? Listo. Entonces a partir de aquí hacemos el análisis. Primero que buscamos, El codón de inicio. Vamos base por base. ¿Hay codón de inicio que empezar? Ah, sí. Ah, el Auge, codón está ATG. ahí. ¿Ok? Ajá. Entonces, El codón está ahí. aquí tenemos nuestro codón de inicio. Esta chica para mí está mal. ¿Tiene codón? Ahora sí contamos de 3 en 3. 3, 3. ¿Tiene codón de stop? No. ¿Hay polipéptido viable? No, no existe. Está mal. Por tanto, la respuesta es No es un polipéptido. no hay polipéptido viable. Al no haber polipéptido viable, no hay ni CDS, Ya dije, razón algo estaba mal. no hay nada. Estoy esperando. Ya dijimos no hay stop. Estoy esperando, Ya, Chela, estoy esperando. Quería hacerte caso, ¿no? Entonces no había de codón de stop. Entonces, Tú me al no dijiste que haber era polipéptido viable, ¿qué no hay? ¿Cadena de aminoácidos? No hay nada, profesor. No hay. ¿CDS? No hay nada. No hay. ¿Qué más pedí? Entonces está bien lo que hice, yo me quedé en la primera. ¿CDS? ¿Qué más? ¿Qué más pedí? Codón de inicio. Tamaño 14, de... el número de codones. Ujú. No hay. Cuarto anticodón. No hay. ¿Ok? Sí, ves, Está bien, ¿ves? yo te dije hasta ahí Eso y hasta ahí era es eso. en el examen. Yo llegué hasta Simplemente ahí. responden en cada. No hay. Si hubieras Pero hecho claro, a mí en ese momento. Justificando, ¿por Es qué? que ya me solté. Hay codón de inicio, pero no hay codón final, por lo tanto no existe esta Un síntesis. puntito, no mentira. Chela. ¿Cuál es la condición de que sea un polipéptido? Que hay un codón de inicio y un codón de stop. La condición era que justamente tenga inicio Y final. y final. Stop. ¿Tiene inicio? Perfecto. ¿Tiene final? No, no tiene stop. Por lo tanto no es viable. ¿Ok? Pero todo partía de esto, de su complementario. ¿Ok? Su complementario. ¿Ok, chicos? Entonces básicamente este ejercicio era hacerlo. ¿Ves? ¿Por qué no me gusta? Ahora, para ser más exactos, pues, podemos cambiar aquí, ¿no? Ahí sí. Por uracilo, ¿no? Ese es su R. Porque todos hablan de RN, Y ¿cierto? que cambies la absoluta de. Yo abajo estaba haciendo eso. Porque me eran como 3 cadenas. Entonces yo les sugiero cuando hagan este tipo de ejercicios, hacerlo con lápiz para luego borrarlos. ¿Ok? ¿Está claro? De nada, Chela. Entonces, así era el segundo ejercicio. ¿Ok? No era por polipéptido viable simplemente. ¿Claro? Sí, bro. Listo. ¿Por qué no me Ay, Chela, no me haces caso, ¿no? No creo que sea Ok. ahí. Sí, sí se podía, pero estaba medio rarita. Ahora, vamos a ver paso a paso de cómo ocurre la traducción de proteínas, ¿vale? Al igual que la replicación, al igual que la transcripción, tiene 3 fases bien definidas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 fases? Inicio, Inicio, ¿qué más? elongación y terminación. Elongación y terminación. Terminación. ¿Vale? Aquí en la traducción también ocurre esto. Inicia, se elonga y termina. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, y acá para reforzar lo que hemos hablado antes, traducción quiere decir traducir. Traduce del idioma de ácidos nucleicos al idioma de aminoácidos, de proteínas. ¿Sí? El intérprete o traductor, ¿quién es? En este caso es el ARN transferente. ¿Por qué? Porque el ARN transferencia va a transferir el aminoácido respectivo de acuerdo al codón que le toca. ¿Sí? Es el que va a transportar los aminoácidos. ¿Dónde ocurre? ¿Ocurre en qué molécula? En los ribosomas. ¿Ok? Este proceso ocurre en los ribosomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué moléculas van a estar actuando durante este proceso? Pues son las siguientes, ¿vale? Es un proceso, la verdad, sencillo de entender, muy parecido a la polimerasa, cómo actúa. Entonces, en el cual pues cada aminoácido va a ir integrándose a la cadena. Recuerden que la proteína es un polímero. ¿Qué significa ser un polímero? Que está compuesto por subunidades, ¿no? Entonces es un polímero compuesto por subunidades, una cadenita. Igualito que el ADN, igual que el ARN, donde tiene aquí aminoácidos, ¿no? Entonces aquí por inventando, tiene aminoácidos que van a estar unidos por enlaces. Este enlace se llama enlace peptídico, ¿vale? El enlace peptídico es el que une a los aminoácidos. Entonces, este polímero, ¿qué moléculas van a actuar? Primero, el ARN de transferencia, que habíamos visto. El ARN mensajero, que sería el que da la información o los codones, ¿sí? Como el molde. El ribosoma, que es donde ocurre, ¿sí? Y los aminoácidos, que son los que van incorporándose, van a ser las subunidades de este polímero. ¿Ok? Entonces, el ARN de transferencia. Pues básicamente el ARN de transferencia es una molécula de ARN. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de este ARN con el mensajero, por ejemplo, a nivel estructural? Que tiene asas, doble cadenas. Estas doble cadenas, tiene 3 asas. Entonces, algo que en el ARN mensajero no vemos, ¿no? El ARN mensajero sabemos que es lineal, no forma estas estructuras secundarias. Y lo importante de la ARN de transferencia es que tiene 2 zonas de reconocimiento. ¿Okay? 2 zonas de reconocimiento. Primero, vendría a ser el reconocimiento del aminoácido respectivo. ¿Sí? El aminoácido se va a unir al extremo OH y se va a unir aquí al ARN de transferencia para ser transportado. Y el otro zona de reconocimiento corresponde al anticodón, que habíamos visto anteriormente, ¿no? El anticodón va a reconocer un codón respectivo. ¿Ok? Un codón respectivo. ¿Quién me da los codones? El ARN mensajero. ¿Ok? Entonces tengo este anticodón llamado AUG, entonces su anticodón va a ser UAC, ¿no? Su complementario. Entonces, es así como se da esa unión. ¿Qué puentes son estos de acá que van a unir? Peptídico. Peptídicos, los que van a unir a los... Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. El peptídico es el que une los aminoácidos. El que une las bases nitrogenadas va a ser ¿Por qué puente de me hidrógeno. confundes, Luque? Creo que el Ok, entonces, el proceso mediante el cual 2 o 3 codones pueden ser el mismo aminoácido. Habíamos dicho que se llama, ¿cómo se llama esa propiedad del código genético? Cuando 2 o 3 codones originan un mismo aminoácido. ¿Qué propiedad es esa del código genético? Lo vimos anteriormente. Cuando 2, 3 codones diferentes me dan el mismo aminoácido. Degenerado, ¿cierto? Es un código genético degenerado. ¿Y cómo se explica? Químicamente se explica por este tambaleo, balanceo o wobbling, en el cual el último nucleótido del codón puede ser tener una unión flexible con una base determinada. Por ejemplo, lo normal es guanina-citosina, ¿cierto? Es lo normal, guanina-citosina. Pero la guanina se puede unir a un uracilo, ¿ok? Se puede unir a un uracilo. Entonces, esta unión, que es wobbling, ¿sí? No se da con cualquiera, se da siempre y cuando transporte el mismo
aminoácidos, ¿no? Entonces, por eso, pues, nosotros decimos que este codón llamado CUC y el codón CUU me va a transportar la leucina, ¿no? Entonces, químicamente, así se explica el por qué el código genético es degenerado. Porque hay hasta flexibilidad de unión entre guanina y uracilo, a pesar de que no sean complementarios, ¿no? Pero por existir esa flexibilidad, pues, se da ese proceso. ¿Okay? Proceso de Wobbling, que permite explicar el por qué el código genético es degenerado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? A ver, podemos mencionar aquí del ARN transferencia. Bueno, eso básicamente, ¿no? No hay mucho más que eso. Luego, el ribosoma, ¿vale? El ribosoma está compuesto por material genético más proteínas. ¿Ok? Material genético más proteínas. ¿Qué otra molécula está compuesto por material genético más proteínas? Además del ribosoma. Muy conocido. ¿Qué otra molécula? Todo material genético más proteínas. La primera clase lo vimos. ADN, ¿no? ¿Qué? Bueno, tiene un montón de cosas ahí, además del material genético. Hay otra molécula que está compuesto solo por material genético más proteínas. ADN. ¿Quién? Fuerte, peludo. ¿Dos? No, no es. Cromosomas. No, cromosoma. ¿Okay? Cromosomas está compuesto por ADN más proteínas, ¿no? Que son las histonas. Entonces, algo muy parecido ocurre con el ribosoma. ¿Sí? Algo muy ocurre con el ribosoma, del cual está compuesto por RNA ribosomal, ¿sí? RNA ribosomal de diferente tamaño más proteínas. ¿Okay? RNA ribosomal más proteínas. Entonces, el ribosoma va a tener dos unidades: su unidad grande por el tamaño y su unidad pequeña, ¿no? Otros nombres que se le dan: subunidad mayor, subunidad menor. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues son diferentes tamaños. La unidad mayor va a tener varios tipos de RNA. La subunidad menor va a tener solo un tipo de RNA ribosomal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Pues tamaño, simple. Más grande, más pequeño. ¿Ok? Entonces, ese es el ribosoma. Entonces, esta molécula justamente es súper importante porque aquí va a ocurrir el proceso de traducción propiamente. Vamos a ver cómo está el proceso de traducción, ¿vale? Listo. Replicación de... Te diré con comida chilota, desayuno chilota, Oye, Dios, puto. No hay pan. Siempre con su pollo. Y ok, ¿cómo se da el proceso en sí, chicos? Vamos a ver. Primero, iniciación. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ocurre que la subunidad menor, ¿vale? La subunidad menor del ribosoma va a reconocer al ARN. ¿Ok? Va a reconocer al ARN. Entonces, pero no lo va a reconocer en cualquier zona, no lo va a reconocer aquí, en el CAFI. ¿Ok? En la región CAFI. Entonces va a reconocer y se va a unir al UTR. Entonces, una vez que está en el UTR, esta subunidad menor va a permitir, pues, la unión, ¿sí?, del ARN de transferencia. ¿En dónde? En el lugar donde se ubica el codón de vídeo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer esta subunidad menor es unir, ¿sí?, al ARN de transferencia con su respectivo codón. Entonces, ¿cuál es el ARN de transferencia? Pues el que transporta la metionina, que es el iniciador. Entonces, lo primero que tenemos es este complejo. Este complejo de iniciación. ¿Ok? ¿Compuesto por quién? Compuesto por la subunidad menor, compuesto por el RN de transferencia, cargando la metionina, y además se va a unir la subunidad mayor. ¿Ok? Toda la subunidad mayor se va a unir. Entonces, todo esto de aquí se llama complejo de iniciación de la traducción. Esto está mediado por energía. Hay gasto de energía en esto. Entonces, es el primer pasito.
el área de transferencia se une al codón de inicio. ¿Ok? Ese es el primer pasito. Luego, ¿qué ocurre? Va a ser el proceso de elongación. Entonces, este proceso de elongación significa que los aminoácidos van a ir incorporando uno a uno a toda la cadena, ¿cierto? Entonces, esta metionina incorporada en la cadenita, iniciando todo, se va a unir a lo que se llama un sitio P. ¿Ok? Se va a unir al sitio P. Entonces, el ribosoma, además del sitio P, va a tener dos sitios adicionales, el sitio E y el sitio A. ¿Ok? Entonces, en el sitio A es donde va a añadirse el nuevo aminoácido, es decir, el ARN de transferencia, que es complementario al codón, va a transportar un determinado aminoácido. En este caso, por ejemplo, el codón es UCC, el anticodón es AGG. ¿Qué aminoácido? A ver, en su tableta de código genético, ¿qué aminoácido sería este? Del UCC. Serina. ¿Ok? Entonces, lo que va a transportar la serina y se va a unir acá. Entonces, ese es el segundo pasito. La serina se une. ¿Ok? Siguiente. El ribosoma para todo esto se va a estar desplazando, ¿vale? Desplazando lentamente a lo largo de la cadena. Entonces, ese desplazamiento, ¿qué va a ocurrir? Que este pase a dónde? Va a pasar acá, ¿cierto? Porque si el ribosoma se desplaza y no se desplazan los ARN de transferencia, ¿qué va a ocurrir? Que este se va a desplazar acá y de acá, ¿dónde se va a desplazar? Al sitio P, ¿cierto? Pero en ese desplazamiento ocurre que los aminoácidos presentes en el sitio P van a unirse a los del sitio A. Entonces aquí vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener una cadena compuesta por metionina y compuesto por, ¿el anterior cuál era? Serina. ¿Sí? Entonces va a haber un enlace peptídico que va a mediar esta reacción. ¿Sí? Un enlace peptídico que va a mediar esta reacción. Entonces, como este proceso es de desplazamiento, no hay unión, es un proceso. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que toda esta unión, ¿sí?, se va a desplazar al sitio P. ¿No? Toda esa unión se ha desplazado al sitio P. Y el que estaba acá, ¿no?, el que tenía la metionina, va a estar en el sitio E y por lo tanto va a ser expulsado. ¿Ok? Va a ser expulsado para que cargue otra vez, si es que hubiese necesidad, otra metionina, ¿no? Y es así como se da el ciclo, chicos. Es así como ocurre el ciclo. Aquí entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos un codón llamado ACG. El área de transferencia estaría aquí. ¿Cuál sería su anticodón del ACG? No, de ACG. UGC. ¿Cuál sería el aminoácido que carga? ¿Cuál es? A ver su tablita, por favor. De UGC, de ACG, ¿cuál es? Recuerden, AGC, no UGC. ¿De ACG cuál es? Cisteína. ¿Cuál es su nomenclatura? C. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a reconocer este codón, va a desplazarse al sitio A y se va a unir acá. ¿Cierto? Se va a unir. Una vez que se unió, vamos a simular eso. Se va a unir acá, transportando la cisteína. ¿Qué va a ocurrir entonces? El ribosoma se va a desplazar, ¿cierto? Entonces, esta de acá, esa serina, se va a unir a este aminoácido. Entonces, formando la cadena. Ahí está. Entonces, tenemos metionina, serina, cisteína. Todo este complejo, ¿a dónde pasa? Al sitio P, ¿no? Porque se está desplazando. Y todo esto de acá queda vacío, ¿cierto? ¿A dónde pasa? Y se va. Y así esta cadena hasta terminar, hasta que aparezca un codón de término. Aparece un codón de término, entonces en vez de que el área de transferencia venga, va a venir lo que se llama unos factores de liberación, que se van a unir a ese proceso. Entonces, en detalle es aquí.
No están comiendo, ¿no, chicos? Siente el olor ahí de las papas. No, chicos. Comen, se van afuera, ¿no? Asunto prohibido. Prohibido comer, dice el Ya, Gustavo. entonces lo último, ¿sí? Tenemos el codón de término, lo cual es UAG. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El sitio, el factor de liberación se va a unir a ese codón de término. ¿Y eso qué va a hacer? Va a provocar que justamente todos tanto los ribosomas como los polipéptidos, como los ARN de transferencias, se separen y se desintegren. ¿Ok? Entonces aquí tengo ya finalmente la proteína recién formada. ¿Sí? Esta es la proteína formada. ¿Ok? Entonces es el proceso de traducción propiamente dicho. Entonces aquí tenemos un videito, creo yo más. ¿Qué es? No sé si hay audio. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoácido ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Sí, ahora despertamos, chicos. ¿Están cansados? ¿Vamos? ¿Qué? Ah, ¿tengo que ver por ahí? No, pero aquí no puede. Ya, ok, para terminar. Solo para el tema del enlace, ¿vale? El enlace que va a unir aminoácidos, o bueno, la cadena, ¿sí? O sea, que es una cadena, ¿cierto? De aminoácidos con el nuevo entrante va a ser un enlace peptídico. ¿Está mediado por quién? Por la peptidil transferasa. ¿Ok? Entonces básicamente es ese enlace peptídico que une los aminoácidos, ¿sí?
uno a uno mientras van ingresando al sistema. ¿Qué más aquí es interesante? Bueno, en sí el proceso, por ejemplo, propiamente de traducción ocurre de esta manera, ¿ok? No es un proceso lineal, sino la celda intenta optimizar al máximo este procedimiento. ¿Y qué hace? Forma un bucle, ¿no? Entonces aquí está todo el factor de iniciación, ¿vale? Unida a las zonas UTR, recuerdan que había UTRs, todo el que es UTR, entonces